La paz del Señor, amados hermanos. Nuevamente es un gozo poder continuar con nuestra serie Conociendo a Jesús a través de los Salmos. Es un privilegio para mí poder estar frente a vosotros y hablaros acerca del Salmo 22. Y justamente antes de prepararlo, Dios ha confrontado mi corazón de una manera muy profunda. Aunque nos preparamos para dar estos devocionales, el Señor me ha hecho sentir que debe ser Él realmente quien me dirija a través del Santo Espíritu y no en toda esa preparación previa que es mi responsabilidad hacer. Pero dejaremos que Dios nos guíe, que Dios pueda guiarnos a través del Salmo 22 y podamos conocer a un Jesús glorioso, a un Jesús que vino a este mundo y murió por ti y murió por mí. Vamos a orar, hermanos, no sin antes darle el título para este devocional en el Salmo 22, el Dios que nunca abandona. Amado Padre, quiero darte las gracias, Señor, en esta hora. Quiero darte a ti toda gloria, toda alabanza, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, tú eres perfecto, Señor. Yo soy simplemente un mortal que viene a ti, Señor, con sus imperfecciones, con sus debilidades, para postrarse bajo tus pies y para pedir tu ayuda y tu auxilio para que tú me puedas guiar en este devocional a través del Salmo 22. Padre, renuncio a mí mismo, me niego a mí mismo para que seas tú exaltándote y glorificándote y que toda palabra que pueda salir de mi boca sea para alabanza de tu gloria eterna, oh Dios. Que tanto yo como los hermanos y amigos que verán este devocional puedan ser llenos del Espíritu Santo y sea el mismo Espíritu Santo quien nos revele a tu Hijo amado Jesucristo todo lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz. Padre, que este Salmo 22 nos presente a un Jesucristo que nos ama, pero también a un Jesucristo santo, a un Jesucristo justo, a un Rey glorioso que vendrá con poder y gloria y juzgará cada una de nuestras acciones. Padre, ayúdanos para mantenernos firmes a través de tu palabra y podamos, Señor, ser llamados justos a través de tu Hijo delante de ti. Te pido, Señor, con todo mi corazón que seas tú revelando estos misterios para que conozcamos a tu Hijo, Jesucristo, en el cual tu nombre es glorificado. Te lo pedimos por Él y en Él. Amén, amén y amén. Hermanos, si es que el Salmo 22, aunque es una oración de David donde él expresa su sufrimiento injusto y pareciera que sin consuelo, David también es guiado por el Espíritu Santo y a través de este salmo él es guiado para presentarnos realmente lo que Jesús años y muchos años después tenía que padecer por el mismo David y por cada uno de nosotros. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que apunta a Cristo y es un salmo que nos va a presentar a un Cristo glorioso, a un Cristo que dio su vida, que renunció a sí mismo, a toda la gloria que él tenía, renunció a ella como cosa a la que aferrarse y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose siervo. Y en condición de siervo fue obediente, sometido a la voluntad de su Padre, hasta llegar a la cruz. Pero la expresión de este salmo en el versículo 1 comienza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso no te recuerda a Cristo en la cruz allá en Mateo 27:46, cuando Él está en la cruz y dice Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, este es un misterio que con la ayuda del Señor vamos a intentar comprender, y quizás nunca pasarán 1000 eternidades, pasaremos 1000 eternidades en el cielo y nunca llegaremos a comprender este abandono y esta separación que hubo entre Jesús y su Padre. Cuando Él se expresa y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente el abandono fue total y parcial. Piensa que nos han presentado a un Jesús o a un Padre
que está llorando porque su hijo está siendo crucificado a través de los romanos, a un padre triste. En cambio, Isaías dice todo lo contrario. En el capítulo 53, en el versículo 10, si me acompañas por un momento, dice el profeta, pero quiso el Señor quebrantarlo y causarle dolor, sometiéndolo a padecimiento. En otras versiones dice, y quiso el Señor aplastarlo e infligirle dolor, y eso complació al Padre, complació al Señor. Y es que ese abandono en la cruz, amados hermanos, fue un abandono literal y parcial, donde por primera vez el Padre y el Hijo se separaron. Nunca en la historia, de toda la historia, ellos se habían separado, pero en la cruz Cristo se convirtió en algo que Dios odia y aborrece. Y es que se convirtió en pecado. Él cargó con el pecado de toda la humanidad. Por eso el Padre tuvo que abandonarlo, porque el Padre es santo. Es inmensamente santo. Él es digno, es perfecto. Y por su perfección y por su santidad, Él no podía relacionarse en ese momento con su Hijo. Por eso recordarás que en devocionales anteriores hemos venido recordando cuando Jesús estaba en el huerto y le dice a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino que sea tu voluntad sobre mi vida. Y la respuesta del Padre fue no, tienes que pasar por eso, tienes que beberte toda la copa, tienes que satisfacer la ira que hay en mí en contra de esta humanidad creada. Por eso Cristo vino a pagar un precio muy alto por muchos, por aquellos que antes de la fundación del mundo Él predestinó, y aquellos que predestinó los llamó, y aquellos que los llamó los santificó, y aquellos que ha santificado los va perfeccionando cada día, y aquellos que está santificando un día estaremos en cuerpos glorificados juntamente con Él en la eternidad. Pero el salmista comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesucristo está en la cruz, diciéndole a su Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el salmista le dice en el versículo 2, Dios mío, clamo y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Hermanos, Jesucristo está en la cruz. Y él pudo haber pensado, libraste a Abraham, libraste a Jacob, libraste a Moisés, libraste a Israel de Egipto, los libraste de muchas batallas, pero a mí, ¿por qué no me libras? A mí, ¿por qué me has abandonado en esta cruz? Y el clamor del salmista es una expresión del clamor de Cristo en la cruz. Es el clamor de un Cristo amoroso que se sostiene en la cruz por amor a ti. Y se sostuvo ahí con todo su dolor, con todo el dolor que pudo haber infligido el látigo romano. Pero déjame decirte que hablando de los romanos, no fueron los romanos que mataron a Jesús. Ellos simplemente fueron el instrumento que Dios utilizó para sacrificar a su propio hijo. ¿Acaso no recuerdas cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo a Isaac, ve al monte y ofrécemelo en sacrificio? Y Abraham no dudó en ningún momento y caminó 3 días hacia el monte para sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando estuvo a punto de clavarle el puñal y matar a su hijo, hubo una voz que dijo, detente. Entonces imagínate esa escena en la cruz, cuando el padre está a punto de clavar ese cuchillo en el corazón de Jesús. Ahí no hay una voz que dice, detente. Fue Dios mismo sacrificando a su propio hijo por amor a ti y a mí. La sangre de un inocente tenía que padecer para el perdón de nuestros pecados, para la expiación de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento los corderos simplemente cubrían el pecado, lo cubrían por 1 año, pero luego tenías que volver, presentarte al sacerdote para que otra vez la sangre de los corderos, de los carneros cubriesen nuestro pecado, pero Cristo cubrió el pecado de una vez y para siempre. Hermanos, si llegas a comprender este misterio, vas a amar a Jesús como nunca antes has amado algo en esta vida. Si tú y yo llegamos a comprender realmente lo que pasó en la cruz, jamás abandonarías a este Cristo una vez que lo recibes en tu corazón y le dices y lo haces Señor de tu vida.
Pero hacer a Jesús Señor de tu vida es vivir conforme a su palabra y ser regido conforme a los estatutos que ella nos declara a través de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las leyes del Señor han sido plasmadas para que las obedezcamos. En el versículo 3 dice, sin embargo, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Esa es la oración misma de Jesús, aunque David la esté expresando en un momento de angustia, en un momento de dolor. Jesús está en la cruz, pero ellos clamaron a ti, tú los libraste, en cambio, yo estoy aquí y tú no me libras. Pero la respuesta a esto la encontramos en el versículo 6. Palabras que solamente en Jesús pueden aplicarse. En cambio, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Si te das cuenta, Dios es santo y en la cruz Jesús se convirtió en algo que el Padre odia y aborrece. Él cargó todo el pecado de la humanidad. En la cruz se pagaron todos los pecados presentes, pasados, futuros. La deuda fue cancelada a través del sacrificio del Hijo de Dios. Y hace más de 2000 años se produjo la matanza del Hijo de Dios por la mano de Dios. ¿Y sabes por qué Abraham no dudó en sacrificar a su hijo? Porque la misma escritura dijo, el mismo Jesús, por palabra de Jesús, dice, Abraham vio mis días y se gozó. Por eso en ningún momento Abraham dudó de querer matar a su hijo. Y aunque pudo haberlo hecho, Abraham estaba seguro de que había una promesa que a través de Isaac iba a haber una enorme descendencia. Abraham pudo haber sabido que algo maravilloso, glorioso iba a pasar, pero simplemente fue una sombra y figura de lo que pasaría después con Cristo en la cruz, cuando el Hijo del Hombre derramó toda su sangre por tus pecados y por los míos. Por eso te invito a que podamos alabar al Señor, bendecir su nombre, proclamar su santidad y decirle gracias, Señor, por haber muerto en aquella cruz. Gracias por ese precio tan alto que tuviste que pagar por nuestros pecados, que tuviste que pagar por nuestros pecados. Y hermanos, vamos a dividir este salmo en dos partes para que lo comprendamos. Ahora mismo estoy por el versículo 6, pero del versículo 1 al 21 lo voy a titular Un clamor de abandono y sufrimiento. Y cuando pasemos del 22 al 31, entonces hablaremos de una victoria y de una alabanza universal. Amados hermanos, Jesús era justo, Él era perfecto, Él era santo. El único que obedeció a su Padre fue Él. El único que vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir fue el Hijo del Hombre. Por eso debemos ya librarnos de aquellas expresiones cuando dice Dios te ama. Y justamente escuchamos eso en muchos púlpitos. Hermano, ven así en la condición que tú eres, Dios te ama. No, Dios no te ama como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Por eso cuando vienes a Él, Dios te cambia. Dios te transforma, Dios te renueva y Dios a través de su palabra pone en ti a Jesús para que tú seas como Jesús, para que tú y yo imitemos a nuestro amado Señor Jesús. El versículo 6 dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Una de las cosas, hermanos, que a mí me llama profundamente la atención es que el profeta Isaías dice en el versículo 3 del capítulo 53, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción y quebranto. Y como uno de quien los hombres esconden en él su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Y añade en el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido. Y Él fue herido, hermanos, por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que tú y yo merecíamos, la muerte que tú y yo merecíamos, Él la padeció en la cruz. Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Él tuvo la muerte perfecta que tú y yo jamás pudiésemos llegado a tener algún día.
Por eso, hermanos, en la angustia, cuando David está clamando a través de este salmo, simplemente él está expresando una sensación de abandono y sufrimiento, pero es el Espíritu Santo quien está guiando al rey David, hablando acerca de lo que muchísimos años después pasarían. Y el versículo 7 dice algo maravilloso: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Y mira cómo dice el versículo 8, esto es impresionante: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, que en Él se deleita. ¿Acaso no te acuerdas cuando Jesucristo está en la cruz? Si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a nosotros, sálvate a ti y a nosotros, le dice uno de los ladrones que está en uno de sus costados, al lado de Él. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero en cambio, el que está al lado de Él, aquel ladrón que le dice, ¿acaso no tienes temor de Dios?, le dice el uno al otro. Este hombre no ha hecho nada malo. En cambio, tú y yo merecemos este castigo, pero Él es justo, Él es santo. Por eso, Él lo ve y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo ve con ojo de amor y misericordia y le dice: te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Morir para que tú un día estemos en la presencia de Él en toda la eternidad, amados hermanos. Por eso es importante que entendamos que su muerte trajo paz y salvación a este mundo perverso. Aunque ahora mismo no disfrutamos de esa paz y vemos un mundo caído, los que estamos en Cristo tenemos gozo, tenemos esperanza y tenemos la salvación que se sostiene en Cristo Jesús. Porque una vez que tú le entregas la vida al Señor, eres salvo de una vez y para siempre. Esto no se trata de que, bueno, Él ya hizo su parte en la cruz, ahora yo voy a hacer la mía. Esto no funciona así. Él lo hizo todo en la cruz. Y tristemente vemos esto en muchas personas, en muchos predicadores, decir: bueno, ya Cristo hizo su parte, ahora te corresponde hacer a ti la tuya, tus obras, tu servicio. Recuerda, no por obras para que nadie se gloríe. La obra perfecta fue la que Cristo hizo en la cruz para que tú y yo eternamente estemos con Él, a través de Él, de esa salvación que se nos ha infringido por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, amados hermanos. Y en el versículo 8 vemos cómo se están burlando de Él. Cómo se burlan de este Jesús. Fariseos, sacerdotes, los mismos soldados, la muchedumbre, aquella que un tiempo atrás en Jerusalén le clamaba a: oh Jesús, el Rey de los judíos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí le están gritando y se están burlando y están mofándose de Él. Así que, amados hermanos, el misterio de la cruz es que el Padre abandonó a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Y gracias a ese abandono perfecto, tú y yo podemos permanecer en la gracia del Señor. Jesús no fue abandonado en la cruz por falta de amor, sino por justicia divina. No olvides eso. En la cruz la ira de Dios cayó sobre el pecado y Cristo fue nuestro sustituto, amados hermanos. Dice en el versículo 9: tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. David expresa esto para sí mismo, pero también vemos cómo Jesús, un día el ángel se le aparece a su madre y le hace esa promesa maravillosa: el Espíritu Santo te cubrirá y el que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tan solo le confiaron a Jesús, a María, para que ella lo cuidara, lo amamantara, y en los senos maternos de su madre se sintiera seguro cuando era pequeño. Pero en cambio había un plan maravilloso, un plan glorioso en la vida de este Jesús que te salvó a ti, me salvó a mí, y también murió por su madre para expiarnos de todos nuestros pecados. ¿Sabes cuál fue la esperanza de David? ¿Sabes cuál fue la esperanza de Moisés? La esperanza de Abraham, la esperanza de Isaac, la esperanza de Jacob, la esperanza de todos los profetas, de Elías, de Daniel.
Ellos fueron contados por justicia, pero su esperanza se mantuvo de que un día vendría un sacrificio perfecto para salvarlos a ellos también y estar para siempre con el Señor. Y eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, amados hermanos. El versículo 11 nos expresa: no estés lejos de mí porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien ayude. Y es que ciertamente Jesús, al ser abandonado, como lo decía el versículo 1, quedó completamente solo. No hubo nadie. Los discípulos lo abandonaron. ¿Acaso no te acuerdas cuando están en la cena y Pedro le dice, y le dice a Pedro: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces? Judas lo traicionó. Todos los discípulos se dispersaron, salieron huyendo como cobardes. Herido el pastor, las ovejas fueron dispersadas. Y estuvieron lejos y fue abandonado totalmente, a tal grado que aún su padre lo abandonó en la cruz. La angustia en la oración de Jesús en el jardín, en el huerto de Getsemaní, no es que él tenía miedo de morir a mano de los romanos, no es que él tenía miedo del látigo romano. Su angustia era porque él sabía que en la cruz iba a ser abandonado por su padre, el cual nunca lo había abandonado, con el cual nunca se habían separado. Porque recuerda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas, una misma divinidad expresada en 3 personas. Este es un misterio que a lo mejor estemos en la eternidad y quizás nunca entenderemos este misterio, pero ellos nunca se habían separado. Compartían la misma deidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su amor, todos sus atributos compartidos en 3 personas. Pero en la cruz, Cristo es separado de todos esos atributos, porque Él se convirtió, y lo vengo insistiendo, en algo que Dios odia y aborrece, y es el pecado. Por eso la ira del Señor, como dice Isaías 53:10, y Él quiso quebrantarlo y causarle del dolor. En el versículo 11 del Salmo 22 nos dice: no estés lejos de mí porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien me ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Tal angustia solo pudo vivirla nuestro amado Jesucristo, amados hermanos. Y esta angustia no solamente fue física, también fue una angustia emocional, como lo hemos leído en los versículos del 14 al 18. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y mi lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y rompen mi ropa, y sobre mi ropa, echan suertes. Todo esto tuvo que vivirlo nuestro amado Señor Jesucristo. Y como te dije antes, no solamente fue una agonía física, fue una agonía también emocional. Y estas descripciones proféticas que el salmista nos está dejando preceden por siglos esta crucifixión romana que él experimentó en la cruz. El Espíritu Santo inspiró a David a describir la muerte que Cristo sufriría, amados hermanos. La inspiración de las Escrituras, por tanto, son verbales y son proféticas. Cristo es el cumplimiento de un plan perfecto para poder traer redención a este mundo caído. Amados hermanos, si nos vamos al versículo 19, dice: pero tú, oh Señor, no estés lejos,
Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Dice otra versión, mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresura a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Wow. Es que la oración del justo debe ser escuchada. Aunque parezca que llegue tarde, en Cristo la liberación vino por medio de la resurrección. Él fue abandonado en la cruz, pero la promesa de la resurrección siempre estuvo en el corazón de Jesucristo, sabiendo que aunque iba a ser abandonado en esa cruz, su Padre lo exaltaría sobre todo nombre, sobre todas las cosas creadas. Todo fue creado en Él y para Él. Por eso Dios permite el sufrimiento del justo, pero nunca lo va a abandonar. En la cruz fue abandonado y experimentó mucho sufrimiento, pero nunca lo abandonó totalmente. La cruz no fue el final, simplemente la cruz fue el camino hacia la gloria eterna. Por eso yo te invito a que tú puedas reflexionar acerca de esos misterios en esos primeros versículos del Salmo 22, del 1 al 21, y te darás cuenta cómo el Espíritu Santo mismo guió a David a hacer una narrativa de lo que Cristo iba a padecer por cada uno de nosotros, amados hermanos. Y más tarde el profeta Isaías también nos habló de muchas cosas acerca de la muerte de Jesucristo. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Nunca olvides eso. Que todo el castigo que era para nosotros cayó sobre el Hijo del Hombre. Y por sus heridas hemos sido todos sanados. El profeta nos expresa en el capítulo 53 del versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesucristo, la iniquidad de todos nosotros. Y hermanos, hay una gran verdad que el profeta expresa en el versículo 7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Simplemente Jesucristo fue hacia la cruz en obediencia para satisfacer, amados hermanos, la ira del Señor, de su Padre, de nuestro amado Dios eterno y poderoso. Por eso el profeta Isaías en el versículo 11, mira lo que nos declara. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de todos ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que habían pasado en el Antiguo Testamento, los que estaban presentes y todos los que habían venir en el futuro, y eso nos incluye a nosotros y aún aquellos que vendrán después de nosotros. Si es que antes Cristo no viene en su segunda venida, que ya la anhelamos. Este mundo que vivimos está caído. La verdad se rompe en las calles. Por eso yo anhelo su gloriosa venida y solo espero confiadamente que Él guarda y Él cuida esa salvación. Por eso el salmista en algún momento expresa en el Salmo 51, restituye en mí el gozo de tu salvación. ¿De la salvación de quién? De la salvación del Señor. ¿Ha llegado la salvación a tu vida? Por la gracia de Jesucristo, la salvación ha llegado a mi vida. Está llegando también a mi familia, a mi esposa, a nuestros hijos. Y es Cristo, amados hermanos, quien sostiene esta salvación. Ahora vamos a entrar, amados hermanos, a la segunda parte de este salmo maravilloso. Ya hemos visto todo el sufrimiento que el Hijo del Hombre tuvo que pasar en los versículos del 1 al 21. Y vamos a empezar entonces a hablar un poco de cómo ese sufrimiento de Jesucristo nos lleva a una alabanza eterna y gloriosa. El versículo 22 al 31 nos expresa lo siguiente. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aquí vemos cómo el mismo Jesús testifica, ¿no?
testifica, hablaré de tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Tú y yo estamos llamados a testificar de Cristo juntamente como Jesucristo lo hizo en obediencia a su Padre. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, descienda toda descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni él ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, los escuchó. Alabado sea el Señor. Por eso la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo está llamado a proclamar hasta en todos los confines de la tierra la gloria del Señor. La respuesta, amados hermanos, del sufrimiento redentor es la adoración y misión. Cristo sufrió para reunir un pueblo que le adore eternamente. Como dice el versículo 22, hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Yo te alabaré. Amén, amados hermanos, yo te alabaré. Y continuamos en el versículo 24, el versículo 25. De ti viene mi alabanza en la congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aunque aquel no se puede conservar viva su alma. La prosperidad le servirá. Esto dirá del Señor hasta la generación venidera. Y termina con el versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Cuál era ese pueblo que estaba por nacer? La iglesia. La iglesia que nacería con la muerte de Jesucristo. Por eso quiero dejarte algunas aplicaciones que he rescatado de todo este salmo y gracias al Señor que las ha traído a mi corazón para que yo te las pueda compartir a través de este devocional del Salmo 22. Hermanos, el sufrimiento de Cristo, recuerda que antes de que nosotros sufriéramos, Él ya sufrió por nosotros. Hermano Edwin, pero seguimos sufriendo, seguimos pasando aflicciones, seguimos pasando angustias. Sí, pero no estás solo. Jesucristo pasó todo su sufrimiento solo en la cruz, abandonado por su Padre. Pero tú y yo no estamos solos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Él nunca nos ha dicho y nos dijo, los voy a librar de sufrimientos, los voy a librar de aflicciones, pero en cambio sí nos dijo, estaré en cada una de ellas, estaré en cada aflicción, estaré en cada dolor, estaré en cada sufrimiento. Y esa es la promesa que no debemos usted y yo olvidar. Por eso confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Si te sientes abandonado, Cristo ya sabe lo que eso significa. Pero Él venció para que tú también puedas tener esperanzas. Muchas veces cuando nos sentimos la sensación de abandono, perdemos la esperanza. Solamente recordemos la cruz. Recordemos a Cristo en la cruz, que aunque Él se sintió abandonado y llegó a expresarlo con angustia y con dolor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él siguió teniendo esperanza de que Él no quedaría en su muerte. Su Padre lo exaltaría hasta lo sumo. Muchas veces el abandono aparente no es el silencio eterno. Amados hermanos, Dios puede parecer distante muchas veces, pero su propósito es redentor. La cruz antecede a la resurrección. Esto es importante que lo entendamos. Por eso la fe debe expresar esa adoración genuina ante un Dios santo y maravilloso. Cuando Dios, amados hermanos, transforma el dolor en testimonio, la respuesta es proclamar su fidelidad. ¿Estás proclamando la fidelidad de Dios? ¿Estás proclamando con todo tu corazón de que Él es fiel, que Él es santo, Él es perfecto? Te invito a que lo hagas, a que pongas tu confianza
en el Señor Jesús. Y a manera de conclusión, quiero dejarte algunos conceptos. Cristo fue abandonado en la cruz para que tú y yo no lo seamos nunca. Cristo fue despojado para que tú seas vestido de justicia. Cristo murió en la oscuridad para que tú y yo vivamos en la luz. Así que este salmo, hermanos, termina donde comenzó, en los labios del justo, pero ya no en angustia, sino en adoración y en victoria. Versículo 28 nos decía, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Alabamos al Señor, damos gloria y alabanza a un Dios santo y poderoso, damos gloria y alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Le damos gracias al Señor porque Él padeció por nosotros. Él murió por nosotros. Y esa muerte perfecta nos ha traído salvación y nos trae esperanza en este mundo caído. Así que yo te animo, amado hermano, a que puedas seguir instruyéndote a través de la palabra y puedas seguir conociendo a Jesús a través de los salmos. Yo te he dado algunos breves conceptos, pero si indagamos más en el Salmo 22 nos encontraremos verdades muy profundas. Claro, no me da el tiempo para hacer un estudio, pero de esto podríamos hacer muchos estudios, muchos devocionales del Salmo 22. Pero hasta aquí quiero dejarte esto. Así como es un desafío para mí cada salmo que Dios pone en mi corazón para traértelo a ti, donde Dios me muestra a un Jesús que me ama, que murió por mí y que me invita a que lo busque, que salga a su encuentro, que en Él siempre habrá esperanza. Por eso quiero orar, terminar orando y decirte, no te sientas abandonado. Ya Cristo experimentó el abandono por ti. No te sientas solo, no te sientas desahuciado. Ya Él sufrió por ti en la cruz. Él conoce la condición cuando tú lloras, cuando tú sufres, porque Él padeció todo ese dolor y hasta mucho más de lo que tú y yo podamos padecer. Tan solo debemos de confiar en el Señor, que esa muerte perfecta nos acerca todos los días a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, quiero darte las gracias, porque a través de tu muerte y tu resurrección, hoy podemos proclamar tus verdades. Hoy puedo reconocer, Señor, que soy un pecador. Hoy puedo reconocer, Señor, que no soy digno, ni siquiera, Señor, de hablar tus verdades. Hoy puedo reconocer, Señor, que te necesito todos los días. Por eso vengo a ti, Señor, en oración a pedirte perdón, a que nos perdones, a que nos acerques cada día más a tu Hijo y que esta verdad del Evangelio pueda hacernos entender que te necesitamos. Padre, yo te necesito, mi familia te necesita, mi esposa, mis hijos te necesitan. Por eso te pido que nos ayudes, Señor, a entender y que sea tu Espíritu Santo trayendo a nuestras vidas a la convicción de que hemos pecado y que la única justicia que nos puede acercar hacia ti es la que Cristo pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ayúdanos a entender este misterio. Ayúdanos a comprender en nuestro pequeño razonamiento, en nuestra pequeña mente humana, lo que tu Hijo amado hizo en la cruz. Ayúdanos a comprender y entender esa separación que hubo en esa cruz. Y gracias. Gracias porque no merecíamos. No merecíamos que tu Hijo muriese en la cruz. Merecíamos la condenación eterna. Pero a ti, en tu soberano amor, en tu voluntad que es perfecta, por amor a muchos, enviaste a tu Hijo para salvarnos. Por eso mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Alma mía, alaba al Señor y nunca te olvides de sus beneficios. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta bondad y por tanta fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.